bienvenidos a este programa en el cual, pues ya saben, pretendemos que ustedes se cuiden, pretendemos cuidarles mucho y bien, y la salud, como bien dice el doctor Juan Pablo Jiménez, empieza por los pies, ¿no es así? ¿Qué tal? Encantado, sí, en verdad que la salud empieza por los pies, ¿no? Es nuestra base de sustentación. Gracias a ellos podemos caminar con total libertad y muchas veces esa libertad pues, se ve cohibida o coartada por un mal andar. Por eso es importantísimo tener una buena concienciación de cuidado del pie. Gracias por estar de nuevo en el programa, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Ya saben ustedes, cualquier consulta que tengan respecto, por supuesto, a los pies, cualquier consulta podológica, la pueden hacer en directo en el número de teléfono del programa, el 91 543 2294. 91 543 2294. Ese es el teléfono de las consultas en directo. Y bueno, pues ya saben también que hay otro número de teléfono para la Clínica Jiménez para pedir pues su cita gratuita, donde les pueden hacer el diagnóstico de cuál sea su patología, que es el otro número, el 91 367 0071. A través, en este caso, de la web de clínicajiménez.com, Jiménez siempre con G, nos llega una consulta de Manuel, de Madrid. Tiene un juanete, pero dice que no le duele. ¿Qué debe hacer con el mismo? Porque, digamos, molesta y que a la hora de calzarse siempre es más molesto, pero que de momento no tiene dolor. Pero como ha visto que comentas también siempre que los juanetes luego terminan dando problemas, pues que quería saber un poco cuáles son las posibilidades que puede hacer. Muy bien. Hay que tener en cuenta que de cada 100 personas, 80 que cursen con esta patología, con el juanete, no va a provocar sintomatología dolorosa, no va a provocar dolor, como en este caso, ¿no? Entonces, claro, es verdad que yo comento programa tras programa que el juanete siempre hay que cuidarlo, ¿no? Curse con dolor o sin dolor. Esto no significa que sea más patológico, que dé mucho más problemas, que altere mucho más aquel que provoca dolor que aquel que no. Siempre hay que tratarlo. Entonces, dependiendo en qué estado se encuentre, hay que pautar un tratamiento. ¿Por qué? Porque es una patología que va a ir a más. O sea, que es una patología que una vez instaurada va a provocar alteraciones en los demás huesos, en los demás dedos, llevando los dedos en garra o en martillo o en mazo o en cuello de cisne, ¿no? Que son alteraciones patológicas que confieren al pie. ¿Por qué? Porque siempre que hay un juanete, concomitante a este juanete va a ir una alteración del primer dedo. O sea, se va a desviar ese primer dedo, con lo cual va a provocar ese efecto dominó en todo el antepié, llevando los dedos en garra, va a ir provocándose también un dedo supraductus o infraductus, significa que el dedo se va a ir montando uno encima de otro, etcétera, ¿no? Y esto va a conllevar a alteraciones de la planta del pie. Recordemos que los huesos de la planta del pie, que son esos huesos llamados metatarsianos, van a coger una competencia que no les compete, con lo cual va a provocar ya no solamente hundimiento de los huesos, sino estrechamiento entre hueso y hueso, y es normal que pueda pinzar el nervio, apareciendo ya no solamente dolor, sino algún tipo de calambre o pinchazo, sensación de quemazón, etcétera, ¿no? Y a la vez puede provocar otra patología, o sea, como ves, vamos de oca en oca, aparece, pero es así, ¿no? Y esto conviene que ustedes lo sepan, que el pie es importante tratarlo. Hemos dicho al principio del programa que la salud empieza por los pies. No es menos cierto que el pie juega un papel fundamental, ¿no? Gracias a él podemos caminar, ¿no? Y cuántas veces, y lo sabe perfectamente las personas que tienen alteraciones en el pie, cómo le limitan y tienen que hacer una vida sedentaria, ¿no? Esto conlleva un problema no solamente en el pie, sino en todo nuestro aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna, que va a ir alterándolo, sino también a todo el grupo muscular. Y esto altera a la persona que no anda, le va a alterar todo su organismo, ¿no? Sobre todo hay órganos fundamentales, ¿no? Como si el corazón, puede aparecer malas circulaciones, como es a nivel pancreático, que si no nos movemos, pues van a subir nuestros niveles de glucosa, etcétera, pudiendo provocar una diabetes. O sea que es fundamental, imprescindible el moverse. Y el andar es lo mejor, ¿no? Es el mejor ejercicio que podemos hacer, ¿no? Yo siempre digo que tanto andar como la natación
pues es fundamental, ¿no? el realizarlo. Entonces, si se puede, ¿no? Pero por lo menos andar, ¿no? El andar media hora por la mañana, media hora por la tarde, sería estupendo. Entonces, frente al juanete, como comentamos, siempre que haya una alteración, hay que ver en qué estadio, en qué estado se encuentra esa patología. Entonces, en un segundo estado, con una ortosis de silicona, siempre hecho a medida, ¿no? Hay que rehuir siempre de los tratamientos estandarizados, como son las juaneteras, como son los separadores de silicona, etcétera, que se venden en farmacias, en ortopedias, porque esto podría alterar aún mucho más los demás huesos. Y luego llevar un buen soporte plantar, también hecho a medida, etcétera, ya hablaremos del soporte. Y luego, en el caso de encontrarnos con un tercer, cuarto estadio, pues el tratamiento de elección sería la intervención, que consiste en poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión, se elimina ese crecimiento anormal del hueso, se traumatiza poco tejido blando, por eso las recuperaciones son tempranas y suele cursar sin dolor, sin sintomatología dolorosa, y se dan 2 impactos para corregir esa angulación, para que no vuelva a recidivar, para que no vuelva a salir ese juanete. Estupendo. Tenemos una llamada a través del teléfono del programa, del 91 543 22 94. Nos ha llamado desde Madrid Teresa. Teresa, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Mire, mi pregunta es, doctor, a ver, me han hecho una reducción de estómago porque tenía muchísimo sobrepeso. Sí. He perdido 68 kilos, pero me ha quedado, me ha quedado el calcáneo, el hueso calcáneo, le tengo muy saliente y me dicen que me van a operar, que es algo compatible con la enfermedad de Haglund. Sí, Haglund. Sí, Haglund. Entonces, la doctora que me va a operar me pone que me tienen que hacer una resección. Exacto. No sé muy bien qué es, porque tampoco me lo explicaron mucho. Bien. Lo que sí sé es que, doctor, antes era solo el pie, ahora ya me duele la rodilla, no sé si es de andar mal, si me duele la cadera. En la cadera me han dicho que tengo una troncanteritis. No sé si todo esto es en relación a lo del tema del pie, porque el pie sí que es cierto que por el día y andando me duele muchísimo, pero es que cuando me meto en la cama y relajo el pie, por decirlo de alguna manera, o intento ponerle de algún lado, es imposible. Sí. Y la rodilla igual, va en consecuencia. Entonces yo ya no sé muy bien qué es lo que me van a hacer. Si esto se puede volver a reproducir o si el tiempo que voy a tener de baja, por decirlo de alguna manera, o de recuperación va a ser mucho, porque tampoco me han explicado mucho del tema. Bueno, pues yo voy a intentar darle luz un poco a todo lo que le han dicho. Sí. Y muchas gracias por su llamada. Pues vamos a ver. Gracias. El calcáneo es uno de los huesos más potentes de nuestro cuerpo y en su parte posterior inferior y en su parte externa puede aparecer una calcificación o bien una calcificación del tríceps ural, que es el tendón de Aquiles, o bien puede aparecer una protrusión del propio tejido óseo, provocando una entidad patológica como es un Haglund. El Haglund es una alteración del propio tejido que impide muchas veces a la persona poderse calzar, porque el contrafuerte del calzado lo que va a hacer es rozar en esa región y aparecer un dolor intenso que haga claudicar su marcha, que haga que cada cierto tiempo tenga que pararse. Entonces, si esto apareciera, si apareciera sintomatología dolorosa, esta sí que es una patología que sí nos vamos a focalizar mucho en la sintomatología, porque hay otras patologías que cursan en silencio, que son importantísimas para toda nuestra biomecánica, porque puede alterar nuestra forma de andar y esto repercutir a todo el aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna, y hay que tratarlo, bien quirúrgicamente, aunque no le duela, o bien por medio de un tratamiento conservador, como son los soportes plantares o las ortosis de silicona. Pero el Haglund es una alteración patológica que sí nos vamos a fijar mucho en la sintomatología, porque si no aparece sintomatología, en verdad que no nos va a alterar nuestra estructura ósea. Ahora, si aparece sintomatología, irrefutablemente hay que intervenir. ¿En qué consiste? Pues se hace una incisión a nivel lateral y se hace un microcorte a la propia parte superior del propio calcáneo. Entonces, en ese milado se hace un corte, se remodela y lo que hacemos es redondear
toda esa jiba dorsal del propio calcáneo, con lo cual esa sintomatología va a ceder. Es una intervención estupenda, la recuperación es muy rápida, el posoperatorio suele ser indoloro, o sea que en eso no tenga miedo, ¿no? No tenga miedo. Pero siempre y cuando haya sintomatología, pero exclusivamente en esta patología, como comento, porque es verdad que hay personas que nos pueden estar oyendo diciendo, bueno, si a mí el juanete no me duele, no lo voy a tratar, o tengo una sobrecarga, o tengo un juanete desastre, o me aparece una neuritis, etcétera, donde no provoca sintomatología, pero irrefutablemente hay que tratar, o un pie plano, un pie cabo, un pie excavado, ¿no? Que también cursa sin sintomatología. Es en esta patología en exclusiva donde sí nos vamos a focalizar en cómo se encuentra el paciente, cómo deambula. Entonces todo esto nos va a denotar si verdaderamente es recomendable una intervención o no. Y bueno, pues no tenga miedo, ¿no? En ese sentido. Luego me comenta que también tiene una trocanteritis, etcétera, pero nuestro pie es nuestra base de sustentación. Si nosotros andamos mal, va a ir repercutiendo, como hemos comentado, ya no solamente a esos 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, sino que vamos a ir alterando todas las grandes articulaciones como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Y sobre todo zona de cadera, ¿no? En la zona del cóndilo, etcétera, podemos traumatizarla y podemos alterar inclusive nuestro cartílago articular, ¿no? Provocando procesos degenerativos osteoarticulares. Por eso es fundamental tratar ese pie, tratar esa patología en concreto también, si se ha instaurado, a veces con infiltraciones locales, etcétera, o llevando un buen soporte plantar que equilibre, mantenga y evite esos movimientos colaterales, y eso sería suficiente para mitigar todo dolor. Por eso hay que hacer un estudio biomecánico, un estudio computerizado de la marcha, un estudio fluoroscópico, y una vez que tenemos todos esos datos, pues ver cuál es el tratamiento de elección para que todo ese aparato locomotor pues, vaya estupendamente y ejerza su funcionalidad que debe ejercer y no mayor de la que ejerce. Por eso aparecen estas patologías bien en rodilla o en cadera. Desde luego, como decíamos al principio del programa, desde luego la salud empieza por los pies y digamos si tenemos un problema grave, una patología en el pie, repercute al resto del exacto. cuerpo, ¿no? No es un dicho que la salud empieza por los pies, sino que verdaderamente es una realidad porque confiere mucho en toda nuestra estructura ósea. Por eso es fundamental tratar el pie. Desde luego. Ya saben ustedes que para tratar el pie, para por lo menos esa primera consulta con el diagnóstico gratuito sobre cuál pueda ser su patología, tienen un número de teléfono que es el de la Clínica Jiménez. La Clínica Jiménez con G es el 91 367 0071. 91 367 0071. A través del teléfono del programa, quien nos ha llamado en esta ocasión es Ana. Ana, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Buenos días, Ana. Sí. Coméntenos. Mire, una pregunta para el doctor. Sí. Es para mi hijo. Es que tiene 10 años y se tropieza mucho. Y a veces me dice que le duelen las rodillas. ¿Será por los pies o...? Muy bien, pues muy buena pregunta. Sobre todo porque es verdad que hablamos de patologías a lo mejor de edades más avanzadas, pero a veces no hablamos de problemas infantiles, ¿no? De problemas que confieren a partir de los 2 años y medio, hasta los 14 años, ¿no? Donde podemos corregir muchas alteraciones. Claro, un problema biomecánico, una estructura biomecánica de nuestra morfología de pie, pues puede alterar, ¿no? Irrefutablemente todas las grandes articulaciones. Aparte de eso, independientemente de alteraciones en el pie, es verdad que estamos en periodo de crecimiento, con lo cual también pueden aparecer dolores a nivel de rodilla, ¿no? Que esto es muy habitual, sobre todo porque la epífisis todavía no está consolidada y entonces ahí está el periodo de crecimiento y puede aparecer algo de sintomatología, algo molesta, ¿no? Al crío. Ahora, si hay una alteración morfológica en el pie, ya sea un pie plano, un pie cabo, un pie pronosupinado, un pie varo, valgo, o sea, que hay muchas alteraciones que confieren a nuestra planta del pie. Aquí tenemos encima de la mesa pues 3 tipologías de pie, un pie cabo, su antagonista que es un pie plano y luego el pie normosómico.
nos falta el pie excavado, ¿no? Que es otra patología que también confiere a la estructura biomecánica. Entonces, todas ellas conllevan concomitantes a esta alteración, o sea, como patología cumbre, pues bien alteraciones, bien hacia el borde interno o bien hacia el borde externo, bien con un pronovalgismo o una supinación con un varismo. Entonces, esto altera, ¿no?, nuestra estructura. Y es una patología que, si no se trata a estas edades, nos va a pasar factura el día de mañana. Es verdad que cuando son críos, pues esta patología cursa en silencio, no da sintomatología, es una tercera persona, bien unos padres o bien unos abuelos o bien un profesor, etcétera, que dice, bueno, pues este crío se cae con facilidad, o sea, es susceptible a que se caiga más normalmente, o bien camina de puntillas, o bien introduce mucho las rodillas, ¿no? Porque, claro, el pie, siempre y cuando exista una alteración, irrefutablemente la primera articulación que va a deteriorarse es la rodilla, provocando bien un genuvalgo o bien un genuvaro. El genuvalgo significa que introduce las rodillas hacia adentro en forma de K, y esto altera todo nuestro componente muscular, etcétera. Igual que el genuvaro, ¿no?, que significa que la rodilla la saca hacia afuera, es como si caminara montado en un caballo, el crío, y entonces, bueno, pues esto también provoca patologías adyacentes. Entonces, fundamental, ¿no?, diagnosticarlo bien, y verdaderamente, si apareciera algún tipo de alteración o malformación estructural a nivel del pie, pues pautar un buen soporte plantar, que lo que hace es distribuir, equilibrar y mantener todo el peso corporal sobre la planta, para que no focalice las presiones y, sobre todo, llevar ese pie a una posición neutra, ¿no?, para evitar los movimientos pronosupinados. Tenemos que fijarnos, entonces, digamos, en cómo caminan nuestros hijos, ¿no? Porque a ellos les puede parecer normal y, sin embargo, están caminando mal, y eso lo que nos muestra es que hay alguna patología en el pie, que cuanto más pequeño se coja, mejor. Exacto. Cuanto antes cojamos este tipo de patología, mucho mejor, porque podemos corregirla perfectamente. En cambio, cuando ya hay una consolidación del propio tejido óseo, ya no hay tratamiento definitivo, estamos hablando ya de tratamientos conservadores. Sí. Significa que compensamos la patología. O sea, es como aquella persona que tiene miopía o astigmatismo, entonces compensa por medio de sus gafas, por medio de sus cristales, pero nos quitamos las gafas y vuelve a no ver. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? O sea, cuando ya a partir de los 14, 15 años esta patología no se ha corregido, hay que llevar un tratamiento, un soporte plantar casi de por vida, ¿no? Porque verá la persona que saca más rendimiento a la hora de andar, se cansa mucho menos y se va a encontrar confortablemente, no solamente a nivel del pie, sino a nivel de tobillo, rodilla, cadera y columna. Sí, sí. Estupendo. Como recordamos, digamos, tras cada llamada, en la Clínica Jiménez, la primera consulta para determinar cuál es su patología es gratuita. El número de teléfono es el 91 367 0071. 91 367 0071. Están en la calle Alcalá, en Madrid, pero atienden, desde luego, pues como hemos dicho, ahí Alcalá 378. Desde luego, pacientes ya no solo de toda España, sino hasta de fuera. Para hacer cualquier consulta en directo, para hacer cualquier consulta al programa, tiene un número de teléfono que es el 91 543 2294, y es al teléfono al que nos ha llamado Amparo. Amparo, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, muy bien. Sí, hola, ¿cuál es su consulta? Coméntenos. Pues mire, a ver, yo no he tenido nunca problemas de pies ni ninguna molestia, pero fue este verano, al cambiarme al calzado de verano, pero que muchos zapatos eran los que yo utilizaba el año pasado. Sí, entiendo. Pues que he empezado a tener, pasado como 2 meses, un dolor en la planta del pie, en la altura del talón, pero por abajo, como si se me abriese. Da la sensación, cuando planto, y sobre todo al final del día, como si lo tuviese como abierto. Y entonces me digo, bueno, pues a lo mejor es que son zapatos muy planos, me pongo con cuña o con algo de tacón, pero me da lo mismo. Y es que no me duele solamente el pie, sino que me duelen como las lumbares. Y yo no sé si eso tendrá que ver con el calzado o que me ha cambiado el pie. No sé. Sí. Muy bien, pues muy buena pregunta. Pues yo le contesto. Vamos a ver, es verdad que cuando pasamos de una estación a otra y tenemos que cambiar de calzado,
pues hasta que se habitúa a nuestro pie, pues le cuesta, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos alteraciones estructurales, o sea, en un pie normosómico, en un pie normal, no tendría por qué notar esa diferencia. Pero cuando tenemos una entidad patológica que curse con dolor o sin dolor, no me cansaré de decirlo, porque hay multitud de patologías que cursan en silencio, que alteran esa estructura biomecánica, pues va a aparecer sintomatología, tanto del pasar de la primavera al verano como del verano al otoño. Pues irrefutablemente nuestro pie queda resentido y entonces, bueno, pues va a aparecer sintomatología. Que aparezca como el pie abierto, pues es verdad que hay muchísimas personas que padecen una entidad patológica que la describimos como hiperlaxitud ligamentosa. Esa hiperlaxitud ligamentosa significa que los ligamentos no sujetan perfectamente el tejido óseo, con lo cual ese pie es como si se desparramase. La persona va a notar que es más patosilla, que cualquier irregularidad que haya en el terreno va a ser suficiente para que pueda perder un poquito el equilibrio. Entonces, bueno, y esto va a alterar pues, ese gran aparato locomotor, ¿no? Como bien nos ha comentado, usted pues, lleve un calzado plano, un calzado con cuña, etcétera, pues prosigue ese síntoma molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es importantísimo no dejar que esto se vaya tratando con el tiempo, sino que es importantísimo concienciarse que las alteraciones patológicas que confieren al pie son patologías que van a más, que no se quedan estancadas y estacionadas, y teniendo esa premisa, pues acudir siempre al profesional, ¿no? No dejarlo solamente derivar y excusarse por la tipología de calzado, sino que seguro que hay una patología de fondo que el día de mañana nos puede pasar su mala factura y provocar dolores intensos, ya no solamente en el pie, sino en las grandes articulaciones que por encima del pie. Por eso es importantísimo tener esa buena concienciación de cuidado del pie. Es curioso, me llama la atención que hay muchas veces que confundimos, digamos, el tener un problema, una patología en el pie, con el calzado. Recuerdo cuando estuvimos grabando en tu clínica una señora que tenía un espolón calcáneo verticalizado, digamos, de los que duelen, ¿no? Sí, de los que duelen. Que ella precisamente había cambiado de zapatos. Se había comprado otros zapatos y había visto que con los zapatos nuevos seguía igual. Digamos, ¿no? Entonces, es verdad que intentamos hacer pruebas, ¿no? Nos ocurre a todos, ¿no? Sí. Vivimos en una sociedad de prisas donde no nos cuidamos muchas veces a nosotros mismos y entonces probamos, decimos, bueno, pues nos duele esto, pues lo más seguro que sea el calzado. La primera culpa que echamos es siempre sea el calzado. Pero vemos que nos compramos uno y otro y almacenamos calzado, pero el síntoma molesto, doloroso, etcétera, o la malformación que presenta ese pie, pues no se trata, no tiene remisión, con lo cual cada vez nos molesta más, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que el calzado juega un factor predisponente, no causante. Predisponente significa que sí puede agudizar la patología, pero no va a ser el causante de provocar la patología. Hombre, salvo que sea un calzado inapropiado totalmente, de mucho tacón, etcétera, de puntera estrecha, que sí puede crearnos dedos en garra o en martillo, pero hay multitud de patologías, un 90% de patologías, que no es el calzado, sino que verdaderamente es su alteración morfológica, su tipología, su morfología, su estructura ósea, que es la que le está provocando alteraciones bien a las partes blandas o bien al propio tejido óseo. Por eso es fundamental tratarlo, por eso es fundamental hacerse revisiones rutinarias, por eso es fundamental cuidar nuestros pies. Desde luego. Como les recordamos, con cada consulta, ya saben, tienen ustedes un número de teléfono al que pueden llamar para pedir precisamente su consulta en Clínica Jiménez, donde les harán el diagnóstico gratuito de cuál pueda ser su problema. Es el 91 367 0071. 91, lo tenemos ahí, 91 367 0071. Estamos los últimos minutos, pero aprovechamos para un email que hemos recibido a través de clinicajiménez.com, que nos habéis remitido. Es el caso de Gloria, nos escribe desde Alicante, que nos cuenta que tiene muchos calambres en los dedos, dolor, quemazón,
que creía que eran los zapatos, porque precisamente estamos con el día de los zapatos, quizás, ¿no? Sí. Cuando utiliza zapatos estrechos se agrava, pero que pues con los zapatos más anchos, digamos, sigue teniendo esos dolores. ¿Qué puede hacer? Claro, esto puede estar creado por una alteración y motivado por una alteración del propio tejido nervioso. O sea, ese tejido nervioso queda comprometido bien por una entidad patológica como la que catalogamos como síndrome de sobrecarga metatarsal, que es hundimiento de los huesos de la planta del pie, se estrecha el espacio entre hueso y hueso, traumatiza el nervio y provoca en un primer momento una entidad patológica como es la neuritis, pero si no se trata puede desembocar en un neuroma de Morton. El neuroma de Morton es una inflamación totalmente irreversible del tejido nervioso que la mayoría de las veces hay que intervenir, que es una intervención estupenda, ¿no? Porque esto nos provoca no solamente dolor, sino calambres, pinchazos, sensación de quemazón, adormecimiento de los dedos, como bien expresaba la persona que nos ha escrito, ¿no? Y lo ha descrito estupendamente, ¿no? Porque es verdad que hace claudicar la marcha, es verdad que se tiene que parar de vez en cuando, es verdad que tiene que sacar muchas veces ese pie del calzado, masajearlo para poder proseguir la marcha, pero que va a aparecer otra vez en un tiempo determinado, ¿no? Y encima es desconcertante porque es fluctuante, ¿no? Podemos estar pues un día estupendamente, pero al día siguiente aparecer dos calambrazos que se traducen hacia la zona distal de los dedos o bien hacia la zona de la cabeza, ¿no? O sea, el dolor es intensísimo. Entonces, creemos que se ha arreglado, pero no se arregla solo, ¿no? Exacto, no se arregla. Como comentamos siempre, las patologías, por eso yo recalco tantas veces, y no quiero ser insistente en ello, pero sí me obliga mi profesión a concienciar, ¿no? No a asustar, sino a concienciar que las patologías que confieren al pie son patologías que van a más. Entonces, esta patología, sobre todo de una neuritis, un neuroma de Morton, puede alterar toda nuestra estructura, que es muy doloroso, que es muy claudicante, que puede aparecer también dolor a nivel nocturno y despertarnos, esta sintomatología. Entonces, lo importante es saber cuál es la causa, si verdaderamente es una neuritis, con unas infiltraciones locales homeopáticas, se va a eliminar totalmente esta alteración, junto con un buen soporte plantar, que lo que haga es distribuir, equilibrar y mantener todo nuestro peso corporal. O bien, si verdaderamente presentara un neuroma y ese neuroma, por medio de una resonancia o por medio de ese estudio fluoroscópico que hacemos nosotros en la clínica, evidenciáramos que tiene entre 8 a 10, 12 milímetros, irrefutablemente habría que intervenirlo. El tratamiento de elección es la intervención, porque se provoca un quiste, una zona quística benigna, que no vuelve a recidivar por mucho tratamiento conservador, no vuelve a su estado normosómico por mucho tratamiento conservador que se paute. Entonces, bueno, pues el tratamiento de elección sería una pequeña intervención, es cirugía ambulatoria, el posoperatorio suele ser indoloro. 30 segundos tenemos, precisamente quería preguntarte el posoperatorio indoloro y además muy rápido, últimamente. Exacto. Consiste en realizar es cirugía ambulatoria, el paciente sale caminando una vez intervenido y el posoperatorio, pues como hemos comentado, pues no suele doler nada en un 90% y un 10% donde puede haber algún síntoma molesto, pero con un analgésico antiinflamatorio cedería. Estupendo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Muchas gracias. Ya saben ustedes el número de la Clínica Jiménez, 91 367 0071, donde pueden llamar para pedir su consulta y que hagan su diagnóstico gratuito. Muchas gracias y hasta el próximo programa.